Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Ya estamos a viernes y nos estamos acercando ya al fin de semana, un día más, y terminamos esta semana que Dios nos ha dado en su misericordia. Quiero darle la bienvenida a usted, hermano y hermana, para nuestro devocional de esta noche. Bienvenido sea a este tiempo de meditación de la palabra de nuestro Dios. Vamos a buscar en las Biblias, por favor, en el Salmos número 124. Voy a estar leyendo el versículo 2 y el versículo 3. Salmos 124, 2 y 3, que nos dicen las palabras siguientes. A no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces. Hasta ahí, hermanos. Padre, gracias por darnos minutos preciados, Señor, en nuestra vida para poder abrir la Sagrada Escritura y poderla meditar. Te ruego que el pensamiento bíblico de hoy pueda ser útil y provechoso a nuestro crecimiento espiritual. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vemos en el Salmo, hermanos, en cuestión, todo el Salmo es una joya preciosa para nuestra vida espiritual, en la vida cristiana. Y encontramos algo muy interesante en el Salmo. El primer versículo tiene una frase que es repetida en el segundo versículo. A no haber estado Jehová por nosotros, dijo David. Y en la primera parte nuevamente, pero del segundo versículo, repite la misma premisa. A no haber estado Jehová por nosotros. Cuando nuestros enemigos se levantaron, dice, nos habrían tragado vivos, como el animal, la bestia, se traga a su presa. Es interesante, hermanos, cómo David expone la calidad moral y la calidad espiritual también, por supuesto, de los adversarios. Estaba David manifestando su corazón hacia Dios de auxilio. Nuevamente el mismo versículo, el mismo capítulo, el mismo Salmo 24, quiero decir, al final, en el versículo 8, nos recuerda lo mismo que el 121 y que el 123. Nos recuerda que Jehová es nuestro socorro. Dice el versículo 8, nuestro socorro está en el nombre de Jehová que hizo el cielo y que hizo la tierra. ¿A dónde va el salmista? ¿Qué tiene en su mente? ¿Qué tiene planeado dentro de sí cuando estaba escribiendo esto? Bueno, sencillamente que si Dios no está por nosotros, no vale la pena lo que padecemos. Es decir, lo que podemos padecer en manos de los adversarios, pues será un desastre total. De no haber estado Jehová por nosotros, vivos nos habrían tragado esta gente, dijo David. En otras palabras, lo que está diciendo el salmista, hermanos, es que si Dios no hubiera estado defendiéndonos, cuidándonos, socorriéndonos, como dice el versículo 8, hubiera sido un desastre nuestra vida. De no haber estado Jehová por nosotros, la idea es que hay un sí condicional implícitamente. De no haber estado, si Jehová no hubiera estado con nosotros, entonces, dice David, dos cosas hubieran sucedido. Bueno, ese sí, implícitamente, nos está haciendo pensar lo que tenía David en mente. Si ese sí no existiera, no hubiese existido, entonces o hubiera habido un gran rescate o hubiera habido un gran desastre. Pero dice David, Jehová estuvo por nosotros. De no haber estado, sí, Jehová, ahí está el sí condicional implícito. De no haber, si no hubiese estado Dios defendiéndonos frente a los adversarios, entonces nuestra vida hubiera sido un desastre. Pero no fue un desastre, hubo un rescate, porque el Señor los liberó. Quiero que meditemos, hermanos, los siguientes minutos en esta breve y pequeña frase, muy breve, pero muy
significativa, porque tiene algo muy, muy singular, muy en particular. De no haber estado Jehová, el Señor, con nosotros, vivos nos hubiesen tragado. David está comparando a sus enemigos, aquellos que lo acechaban, que lo torturaban con palabras, es decir, lo atacaban verbalmente y quizás también físicamente. Los está comparando con bestias salvajes del campo. Dice David, si Dios no hubiese estado a tiempo y se hubiera presentado a tiempo como nuestro socorro y nuestro alivio, nos hubieran tragado. Dice, hubieran pasado sobre sus dientes y el furor de ellos los había consumido. Y no solamente compara a sus adversarios y el terror que pudieron haber marcado su vida como una presa débil, sino también como un torrente de aguas que hubiera pasado por encima de ellos. Sin embargo, hermanos, vemos que la expresión que manifiesta David en estos versículos es una expresión digna de meditarla. Nos dice, de no haber estado, a no haber estado Jehová por nosotros, nuestra vida hubiera sido diferente. Si el Señor no hubiera aparecido y no hubiera aliviado nuestras vidas, nos hubiera luchado por nosotros, dice, todo hubiera cambiado. Ahora, el pueblo de Israel, hermanos, siempre vivió grandes calamidades en su vida, pero Dios siempre estuvo con ellos. Dios siempre estuvo presente en sus vidas. Cuando ellos más lo necesitaron, Dios siempre manifestó su presencia. Dios le dijo a Moisés, no tengas miedo, Moisés, dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Así que Dios siempre dio la cara por su pueblo. No obstante donde se hayan encontrado, no obstante cautivos en Babilonia, no obstante en Asiria, no obstante en varias historias que vemos en el Antiguo Testamento, donde vinieron naciones o vinieron imperios a humillar al pueblo de Dios, Dios siempre estuvo con ellos. Dios siempre hizo que por error escucharan estrépitos de caballos y el sitio de los enemigos confundidos se iban. Dios siempre dio la cara con su poder y su gloria manifestada en pro y en favor de su propio pueblo. Siempre Dios lo ha hecho. Ahora las promesas de Dios a su pueblo en el Antiguo Testamento, pues también son reales para la iglesia de Cristo hoy en día. Y no solamente para la iglesia, sino para cada individuo en forma particular. De no haber estado Jehová por nosotros, cuando más lo necesitamos, hermanos. Para hacer un recuento, si Dios no hubiera aparecido a nuestras vidas, en palabras más llanas, si cuando estábamos sin Cristo, el Señor no se hubiera aparecido como lo hizo para traernos la salvación, ¿dónde estaríamos ahora? De no haber sido por Jehová, de no haber sido por el Señor, de defendernos, de cuidarnos, de habernos preservado, de habernos rescatado, de haber tocado fondo de una manera de vida. Cuando nos encontramos hundidos en la religión que no nos ofreció nada. Cuando nos encontramos hundidos quizás en la aflicción, o quizás estábamos deprimidos de no haber sido por el Señor, pues quizás estuviéramos traumados hoy en día con ciertos complejos y quizás tratando todavía de levantarnos, de no haber sido por Jehová, nuestro Dios. Si Dios no hubiera aparecido en nuestras vidas, hermanos, es lo que está diciendo esta frase, de no haber sido por Dios, que apareció en el momento justo, en su vida y en la mía, no tuviéramos la familia que tenemos. No tuviéramos la esposa o el esposo que ahora estamos disfrutando. No tuviéramos los hijos que nos han traído tantas satisfacciones. De no haber estado Jehová por nosotros, no tuviésemos la posición de hijos, la posición tan privilegiada que Dios nos ha otorgado cuando nosotros decidimos seguir a Cristo y dejar las tradiciones a un lado y dejar la religión y dejar nuestros propios medios para buscar la seguridad de salvación.
De no haber estado Jehová por nosotros, hermanos, no tuviéramos la esperanza que tenemos en la actualidad. No tuviéramos el reposo que tenemos cuando estamos padeciendo por situaciones difíciles. De no haber estado Jehová por nosotros, dijo David, no tuviéramos, hermanos, la tranquilidad que el cristiano tenemos cuando nos encontramos en crisis muy fuertes. No tuviéramos ese consuelo al perder a un ser querido. De no haber estado Jehová por nosotros, hermanos, no tuviéramos la estabilidad en nuestra vida moral, ni espiritual, o familiar, o laboral. De no haber estado Jehová por nosotros. Si el Señor no hubiese aparecido de repente en nuestras vidas, hermanos, estuviéramos hundidos en la depresión, en el desánimo, en la desesperanza, en la falta de seguridad, en la falta de credulidad. Estuviésemos envueltos en nuestros complejos y en nuestros traumas, tuviéramos una vida llena de inseguridades. De no haber estado Jehová por nosotros, dijo David, vivos nos hubiesen tragado, nuestra vida hubiera sido otra. De no haber estado Jehová por nosotros, no estuviésemos disfrutando lo que tenemos. No tuviéramos esperanza de la vida eterna, no tuviésemos las satisfacciones y la felicidad que hoy podemos disfrutar con la familia, con los hijos, con los nietos si los tiene. No pudiésemos encontrarle sentido a la vida si Jehová no hubiese estado con nosotros. Porque por nuestros recursos personales, dice David, era imposible que pudiésemos sobrevivir. David dijo, Dios estaba con nosotros y Dios nos libró. Pero ¿sabe de dónde Dios los libró? Cuando ya el enemigo, el adversario, los había tomado como presa y los había enlazado. Sacó la soga y los amarró y los apretó. Y dice David, la soga se aflojó y tuvimos que correr. Dice el versículo 6, bendito sea Jehová que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave, dice, del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. ¿Recuerda lo que dice el Salmo 91? Si mal no recuerdo, 90 o 91, donde dice, 91, perdón, Él te librará del lazo del cazador. Dios promete estar con nosotros, cuidarnos, protegernos y estar dando la cara y defendiéndonos. Pero va a haber situaciones en las cuales Dios va a permitir que seamos enlazados. Y una vez que estemos enlazados y nos encontremos prácticamente inmóviles y sometidos ante los enemigos, Dios hará, como dijo David, que se rompa el lazo para entonces poder escapar, cual aves del lazo del cazador. Y David dijo, ay Señor, vinieron los enemigos y es como si hubiese traído una bocanada de una tubería de agua con tanta presión y nos aventó esa bocanada y nos enlazó el enemigo. Pero bendito sea Jehová que el lazo se rompió milagrosamente. No permanecimos cautivos a la voluntad de aquellos que no valía la pena. No permanecimos cautivos a la depresión, al desánimo, a la enfermedad, a la falta de esperanza. Dios nos dio la victoria. Dijo David, bendito sea Jehová, que el lazo se rompió. Dios nos da oportunidades, hermanos. Hay ciclos en la vida que comienzan y hay ciclos que terminan. Cuando termina un ciclo, se cierra un ciclo, queda atrás, hay que dar vuelta a la hoja y seguir adelante en todos los sentidos. Se rompió el lazo, dijo David. Pues vamos a huir desesperadamente, vamos a escaparnos, porque esa es la manera en que Dios nos está ofreciendo su socorro, de no haber estado Jehová por nosotros. Dice el versículo 8, nuestro socorro está en el nombre de Jehová que hizo el cielo y la tierra. Él fue el que rompió el lazo, hizo que yo saliera para tener libertad una vez más y no estar deprimido, no estar ahondado en mi adicción, en mis pensamientos, no estar encerrado en mi manera de ser y darle la vuelta a este pensamiento y estarme hundiendo en la
pecaminosidad y darle vuelta a las situaciones que no vale la pena estar pensando. Dijo David, Dios nos liberó, escapamos, y ese fue el socorro que Dios nos dio. Bendito sea Jehová, hermanos, que de no haber sido por el Señor, que si el Señor no hubiese estado por nosotros, cuando más lo hemos necesitado en nuestra vida, no estaríamos con vida. Desde hace tiempo nos hubiese Dios consumido. Desde hace mucho tiempo, hermanos, el pueblo de Israel hubiera dejado de existir, pero milagrosamente y misteriosamente han resurgido nuevamente del polvo. Así también el cristiano, de una manera milagrosa, misericordiosa y misteriosa, entre comillas, aunque sabemos que son el poder de Dios que nos levanta y nos sostiene. Cuando menos pensamos y cuando más atrapados estamos y cuando más enlazados estamos entre los enemigos, Dios deshace el nudo y nos da la libertad. No dejemos de confiar en Dios, hermanos. Dios siempre nos da tiempos mejores y de satisfacción y de reposo. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, y a ser agradecidos contigo de no haber sido por Jehová nuestro Dios. Si Dios no hubiese estado por nosotros, no sabemos, Señor, si estuviésemos todavía en este mundo. Pero gracias a ti, que tú eres nuestro socorro. Oramos en el nombre de Jesucristo.